Sale. Pues vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes. Vamos a empezar por terminar el tema de respuesta inmune a la infección. Entonces, si recordamos, la sesión anterior nos quedamos hablando y reagrupando cómo eran las respuestas para distintos microorganismos. Vimos con Yolotzin la respuesta hacia bacterias intracelulares, extracelulares y hacia hongos. Y después vimos la respuesta hacia virus. Entonces, ¿de los virus hay alguna duda en la respuesta? ¿En cómo se responde contra un virus? ¿Se acuerdan que vimos y agrupamos los elementos de la respuesta inmune innata y los elementos de la respuesta inmune adaptativa? Para que ustedes cuando piensen en una infección viral, se acuerden quiénes son los elementos presentes de la innata y de la adaptativa que pueden hacerle mejor frente a este tipo de infecciones. Por supuesto, aquí estamos viendo generalidades. Si ustedes estudian en particular algún tipo de infección viral, podrán encontrar singularidades de infección de cada uno de los virus. Porque los virus también tienen múltiples mecanismos para evadir la respuesta inmune. Hay virus, por ejemplo, que son especialistas en evadir la presentación de sus péptidos en el MHC clase 1 o clase 2. Hay otros virus especialistas en bloquear las respuestas de interferón tipo 1. Hay virus especialistas en engañar a las células NK. Y estos virus que adquieren características de evasión de la respuesta inmune, ya sea innato o adaptativo, pues les dan las características necesarias para poder establecer una infección exitosa, ¿de acuerdo? Ojo con esto porque múltiples virus pueden pasar de manera subclínica. Gran parte de las infecciones y del contacto con agentes virales no forzosamente desencadenan o una infección o un estado de activación potente de la respuesta inmune. Recuerden que los virus son los agentes infecciosos más presentes. Si ustedes analizan un centímetro cúbico de agua de mar, por ejemplo, hay más de 10.000 partículas virales de múltiples tipos de virus. Hay virus que infectan hongos, que infectan bacterias, que infectan técnicamente todas las formas de vida. Y estos virus forman y tienen contacto continuo pues, con las demás especies, aunque no les ocasionen la enfermedad que ocasionan en su especie objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, es un importante contacto inmunológico frecuente en el micromundo, es con agentes virales. Y se estima que alrededor del 95% de las infecciones bacterianas o micóticas también están relacionadas con infecciones virales, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, un virus puede abrir la puerta inmunológica para que exista una infección secundaria de algún otro tipo de agente infeccioso. Tengo una ¿Dudas duda. con lo que les...? Sí, adelante. ¿Y cómo funciona? O sea, ahorita que dijiste que algunos virus son puerta, ¿no? De infecciones bacterianas y eso. Por ejemplo, el parvovirus, sabemos, o bueno, se da en 3 fases, ¿no? Puede ser una respiratoria, luego la digestiva y al final es la que afecta al sistema nervioso. Pero tengo una duda. ¿En qué momento se hace viral? Porque tengo entendido que si lo atiendes a tiempo, digamos que empiezas a ver los signos, en este caso sería una gastroenteritis hemorrágica, puedes evitar que se agrave. Entonces, ¿en qué momento está el virus? Esta descripción que haces de los 3 tipos de presentación cuadra más con la infección de distemper canino, que es moquillo. Efectivamente, parvo también tiene afecciones en otros sistemas, pero esta triada que mencionaste, como que tiene estas 3 posibles presentaciones, digestiva, respiratoria y neurológica, cuadra más con moquillo canino, que es distemper Sí, canino. tienes razón. Sí. Parvo sí lo puede hacer, pero principalmente tiene una presentación digestiva. Así como la mencionaste, es una enteritis hemorrágica
que se caracteriza porque en el proceso de proliferación del virus, ese es un virus patógeno por su efecto citocida, mata a las células del epitelio intestinal y como su tiempo de recambio es más lento en animales jóvenes, la presentación clínica es más común. Se rompe el epitelio, hay salida, hay hemorragia y los animales mueren en realidad por hipovolemia. Hay múltiples tratamientos, pero un tratamiento muy importante de cajón es una terapia de líquidos para que la hipovolemia no afecte o afecte lo menos posible. Aún así, deben saber que el parvovirus y el moquillo canino tienen una alta tasa de mortalidad. Ujú. Dependiendo en algunas otras características del individuo, pero oscila entre el 70 y el 85% de mortalidad. Por lo tanto, el tratamiento es fundamental. En muchos casos, y esto, fíjense, en pocos lugares se hace, pero a cachorros que tienen la presentación parvovirosa de diarrea hemorrágica, uno de los tratamientos que anteriormente se empleaban con bastante éxito y que hoy en día están un poco en desuso es la transfusión sanguínea. Y mejor si esta transfusión sanguínea proviene de algún animal, de algún perro, inmunizado o hiperinmunizado contra estos virus. Eso es algo pues bien interesante. En algunas, esa es una recomendación que siempre les he hecho en las pláticas que luego he dado a gremios veterinarios, por ejemplo. A veces me han invitado a dar pláticas de procedimientos inmunoterapéuticos en gremios en el Estado de México, en lugares donde los veterinarios tienen muchos años que a veces no se han actualizado con algunas técnicas, ¿no? Y bueno, siempre es recomendable pues que exista, tengan, si van a tener estos manejos clínicos, tengan la certeza de que mucho de lo que les puede llegar pueden ser animales infectados con estas dos enfermedades virales. Se puede tener un perro hiperinmunizado de una talla grande, al cual ustedes puedan tomar ocasionalmente una muestra sanguínea, bueno, una transfusión, y transfundir a los pacientes que generalmente son cachorros y la transfusión no requiere una gran cantidad, un gran volumen sanguíneo. Y con ello, pues digo, estarían dándole un fin zootécnico distinto a su perro donador, pues estarían salvando las vidas de otros perros. Y esto tiene dos ventajas. Una es que se evita la hipovolemia, que se restablece la posibilidad de oxigenación. Es importante conocer los grupos sanguíneos, porque en perros hay grupos sanguíneos hacia los cuales puede haber una respuesta, pero esta respuesta no ocurre en la primera transfusión. Puede ocurrir a partir de la segunda, cuando es un grupo sanguíneo distinto. Y además les pueden estar pasando inmunidad pasiva. Uh-huh. Un perro hiperinmunizado o inmunizado normalmente con las vacunas de parvo y moquillo, pues también estarán pasando anticuerpos protectores al animal receptor. ¿Cuándo se debe actuar? Pues lo antes posible. Y generalmente se dan además terapias de soporte que pueden ser tratamientos de antibióticos, porque al momento de romperse la barrera física de las mucosas por la infección viral, al momento que se rompen las células del epitelio intestinal, pues bacterias que son saprófitas pueden encontrar camino para ocasionar infecciones secundarias. Por lo tanto, frecuentemente se recomienda más bien la administración de antibióticos de amplio espectro para prevenir o cuidar de estas infecciones secundarias de carácter bacteriano en lo que se restablece el epitelio intestinal. Hay otros tratamientos como inmunomoduladores que se están administrando en los últimos tiempos, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos inmunoprofilaxis e inmunoterapia. Él les va a platicar de algunas herramientas que pueden utilizar de manera clínica, ¿no? Pero digamos, en cuanto a lo que comentabas, es muy importante que se den estos virus frecuentemente. Por ejemplo, el parvo, pues como tal les menciono, abre espacio, rompe las barreras físicas y permiten con ello el ingreso. El virus de moquillo canino, por ejemplo, ocasiona inmunosupresión transitoria al inicio. Se replica en los leucocitos generalmente la principal fuente de infección de moquillo canino es por vía respiratoria. Entonces, se replica en los leucocitos del tejido linfoide asociado a mucosas y ocasiona una inmunosupresión temporal, y esta inmunosupresión puede abrir la puerta a infecciones secundarias oportunistas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es común en varias infecciones virales que en la etapa inicial de replicación ocasionan una inmunosupresión transitoria y esto abre la puerta a otras infecciones secundarias. ¿Fue claro?
Sí, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, la clase pasada hablamos de virus y hablamos también de protozoarios, ¿se acuerdan? Hablamos de estos protozoarios como maestros del disfraz, que son especialistas en el recambio antigénico, por ello tienen buenos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, adaptativa o humoral, de la respuesta humoral. ¿Se acuerdan que estos agentes que una yardia son capaces de evadir porque tienen que hacer el recambio antigénico? Pueden también tomar fragmentos de la superficie celular para esconderse y por pegarse fragmentos de membrana de las células propias del organismo. Tienen estas posibilidades de volverse intracelulares y extracelulares, pero frente a una respuesta inmune potente para la mayoría de estos, el protozoario puede permanecer en estado de inactividad de manera intracelular. Esto para algunos tipos de protozoarios, ejemplos típicos, Hemoproteus, Toxoplasma, que pueden permanecer de manera crónica en el organismo. ¿Sí? Bien, vimos la vez anterior virus, vimos protozoarios, hablamos tanto del innato como de lo adaptativo, ¿es correcto? Y nos faltaba hablar de parásitos. Y con parásitos nos referimos a los helmintos, y a los artrópodos. Estos son, por supuesto, ectoparásitos, ¿no? Para estos tipos de respuesta, para estos tipos de agentes, perdón, la respuesta es bastante compartida. Ustedes recordarán que para los helmintos, lo que hace la respuesta inmune principalmente es contener las infestaciones. Es muy común que los animales tengamos una carga parasitaria media, y esta carga parasitaria media se puede mantener en un límite tolerable gracias a la respuesta inmune. Cuando hay eventos de inmunosupresión, por ejemplo, secundarios a desnutrición, es común que esta carga parasitaria media salga de control y se puedan dar infestaciones. ¿De acuerdo? Y para los helmintos, ustedes los conocen bien, nemátodos, nematelmintos, o gusanos planos, los platelmintos, ¿no? Aquí tenemos una tenia, o un nemátodo, gusano redondo. Entonces, ¿qué tipo de respuestas tenemos para estos helmintos? De la respuesta inmune innata, ¿quién se acuerda? ¿Quién puede actuar? ¿Los eosinófilos? Muy bien. Aquí hay un ingrediente muy importante, que son los eosinófilos. Los eosinófilos, ¿qué tienen para poder hacerles frente a los helmintos? La proteína básica mayor. Muy bien, proteína básica mayor. Una enzima capaz de degradar la cutícula o el exterior de los helmintos, ¿de acuerdo? Principalmente de sus fases larvarias. ¿Qué otra célula juega un papel importante para los helmintos? ¿La célula cebada? Muy bien, la célula cebada. Y por ende, ¿qué otra célula tiene una función parecida a la célula cebada? ¿Basófilos? Muy bien, los basófilos. ¿Por qué? ¿Por qué son útiles? ¿Por la histamina que provocan movimientos peristálticos para su expulsión? Excelente, muy bien. La histamina juega un papel muy importante. La histamina ocasiona movimientos peristálticos y además ocasiona un evento en las células prismáticas productoras de moco. ¿Alguien se acuerda cuál es? Las células caliciformes. Muy bien, en las células caliciformes también ocasiona un aumento en la liberación de moco. Entonces vuelven más resbalosa la superficie de los epitelios y además inician movimientos peristálticos que hacen que estas, en muchos casos, no se puedan anclar y se eliminen por el movimiento peristáltico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo principal que actúa de la respuesta inmune innata. Y de la adaptativa, ¿hay algún mecanismo que pueda funcionar? ¿El TH2? Muy bien, ¿por qué?
Porque actúa contra los helmintos y los parásitos. Excelente, Andrea, pero ¿a través de qué? ¿Qué sabe producir este TH2? Interleucina 4 y 3, pero esas se potencian la actividad de los eosinófilos. Muy bien. Interleucina 4 es muy importante. La interleucina 4 activa, acuérdense ustedes también, de la respuesta inmune adaptativa, su principal función es potenciar actividad de la respuesta inmune innata. Entonces, esta interleucina 4, producida por el TH2, tiene un efecto muy importante para activar a las células cebadas, y para activar a los eosinófilos. ¿De acuerdo? También a los basófilos. Entonces, cuando hay interleucina 4, hay mayor actividad de las células cebadas y de los basófilos. ¿Qué más puede hacer esta interleucina 4? ¿Qué otro elemento de la adaptativa puede funcionar para esto? ¿Habrá algún mecanismo humoral presente? La inmunoglobulina E. Muy bien, excelente. La IgE, que ustedes ya saben que la interleucina 4 tiene una relación con la IgE, porque para que se haga el cambio de isotipo de IgM hacia IgE se requiere de interleucina 4. Entonces, nuevamente el TH2 juega un papel importante. A través de la interleucina 4 se favorece el cambio de isotipo hacia IgE. ¿Y qué puede hacer la IgE? Tú mismo. La degranulación de las células cebadas y los basófilos. Muy bien, Paola. Así es. Esta IgE se puede anclar al receptor de la célula cebada y de los basófilos, y este receptor vuelve que los antígenos de origen parasitario, al ser reconocidos por la IgE, ustedes saben que, bueno, la IgE no viene sola, ¿no? Proviene del linfocito B. Pero cuando el linfocito B reconoce un antígeno de tipo helminto y hay IgE, o de tipo parasitario, el cambio de isotipo lo hace hacia IgE. Esta IgE se pega como antena en las células cebadas, si ustedes ya lo conocen, es una célula cebada, pues llega la IgE y se le pega como antena en un receptor, es el CD23, y este receptor CD23 agarra a la IgE por su fracción Fc, y cuando llegan nuevos antígenos de la cutícula o del metabolismo de este parásito, cuando llega el antígeno, pues es una señal muy potente y muy rápida para que la célula cebada nuevamente degranule histamina. ¿De acuerdo? Por eso les mencionaba en algún momento que en infecciones parasitarias es común que ustedes encuentren una mayor cantidad de eosinófilos o de células cebadas o de basófilos. Cuando hay una eosinofilia, se llama así cuando hay mayor porcentaje de eosinófilos en los leucocitos circulantes, sí, es uno de los diagnósticos diferenciales, o esto más bien les aporta información para pensar en una infección parasitaria, que ahí está habiendo una parasitosis, ¿de acuerdo? Si ustedes cuando toman una muestra de sangre y hacen una prueba de un hemograma en patología clínica y encuentran eosinofilia, es decir, altos o mayor porcentaje de eosinófilos, pueden ustedes sospechar de que se trata de una infección de tipo parasitario. El fenómeno inmunofisiológico que lo produce es este. Los antígenos de esta naturaleza estimulan perfiles de tipo TH2 y estos perfiles de tipo TH2 a través de la interleucina 4 favorecen la activación directa de la célula cebada, pero además el cambio de isotipo hacia IgE para que la IgE sirva como un mecanismo de reconocimiento específico para los antígenos de los parásitos y estimule una rápida liberación de histamina. ¿De acuerdo? Esta es la principal, este es el paquete, digamos, de respuestas cuando pensamos en una infección parasitaria. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con lo que les acabo de platicar? No, ninguna. Ok. ¿Qué pasa con los artrópodos o con los ectoparásitos? Los ectoparásitos, pues pulgas, garrapatas, piojos, están alojados en el exterior del organismo. Ácaros, generalmente se alojan
en regiones donde pueden no tener un contacto tan directo con el organismo. Por ejemplo, en el folículo piloso. Eso ocurre mucho con ácaros, por ejemplo, de Modex, que se aloja en el folículo piloso, porque el folículo piloso es un sitio donde la respuesta inmune no llega con mucha potencia. Los mecanismos de respuesta para los artrópodos están relacionados principalmente con las barreras físicas y con acciones mecánicas estimuladas por señales en las barreras físicas como el acicalamiento. La respuesta a los antígenos de artrópodos también tiene este perfil o este enfoque de tipo TH2 y están relacionados, por supuesto, por ello, con la liberación de histamina. Pero ¿qué pasa con la histamina o qué fenómeno, qué evento visible ocasiona la liberación de histamina en la piel? ¿Qué hace el animal, por ejemplo, cuando hay un estímulo de histamina en la piel? Pues se rasca, ¿no? Prurito, muy bien. Ajá. Se rasca o se acicala. En muchos casos, este prurito ocasiona que se lesione también la barrera física. Cuando el animal se está rasque, puede dañar también la barrera física, la piel, en este caso. Y con ello abrir un espacio a otras infecciones secundarias. Una de las grandes cosas que ustedes van a observar, por ejemplo, podrá ser algunas infecciones bacterianas en la piel, algunas piodermas, pero que comienzan en ocasiones, ya sea por la acción mecánica del prurito en la piel o porque esta presencia de artrópodos a través del tipo TH2 ocasionan algunos eventos que de hecho vamos a describir más adelante, que son las hipersensibilidades o alergias. Este es una hipersensibilidad tipo 1. Ahorita les va a quedar claro qué significa. Hipersensibilidad. Entonces, estas respuestas de tipo TH2 y la presencia de antígenos de los artrópodos, ¿estos antígenos qué son? Pues en muchos casos son enzimas presentes en la saliva y que tienen contacto con el sistema inmune al momento de la picadura o de la mordedura del animal. La saliva de los artrópodos pues viene cargada de enzimas que son antígenos al final. Estos antígenos ocasionan respuestas principalmente de tipo TH2 que se relacionan con la liberación de histamina y mecanismos de acicalamiento. En muchos animales el acicalamiento es exitoso y logran disminuir las cargas de parásitos externos, ¿de acuerdo? Hay algunas propuestas que se han hecho para mecanismos de inmunización que protejan o que afecten a los artrópodos, a los ectoparásitos, pero hasta ahora no hay alguno que haya demostrado ser exitoso como para su uso de manera masiva. Después les voy a platicar, o les vamos a platicar de esto cuando hablemos de inmunoprofilaxis y de vacunas. Hay algunos prototipos o ideas de cómo se podrían hacer vacunas contra ectoparásitos. Hasta ahorita les menciono, yo no conozco ninguna que haya sido exitosa de manera masiva. Bueno, entonces, en otros animales, frente a la presencia de artrópodos, se han dado adecuaciones o modificaciones en las barreras físicas que, por ejemplo, llevan al engrosamiento. El engrosamiento de las barreras físicas, por ejemplo, de la piel, es común en los animales y con ello se va dando una cornificación de la piel. Se va queratinizando y se va perdiendo el pelaje y se van volviendo más gruesas las capas de queratina. El animal generalmente pierde el pelo, etcétera, pero es un mecanismo de respuesta que hace el engrosamiento de la piel, por ejemplo. En algunos casos, este engrosamiento o en algunas razas de animales, observamos que las barreras físicas son más eficaces para proteger o para sostener una carga parasitaria mayor. Y esto se puede observar en la diferencia entre razas, por ejemplo, de bovinos. Los bovinos del trópico, los Bos indicus, que tienen esta piel más holgada, con más pliegues, también tienen un engrosamiento mayor en las regiones de la piel que les permite soportar cargas de garrapatas, por ejemplo, que no afecte de manera grave sus características productivas o fisiológicas. Por el contrario, si ustedes llevan animales, por ejemplo, de Bos taurus o ganado europeo al trópico,
las garrapatas se los acaban. Asimismo, tienen una menor resistencia los Bos taurus, por ejemplo, a las infecciones con babesia, con anaplasma, que son protozoarios sanguíneos. Tienen menor resistencia los bovinos de tipo Bos taurus que los Bos indicus. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la coexistencia con estos agentes, pues los animales van adquiriendo ciertas características inmunológicas que se han manifestado en las barreras físicas o en otros mecanismos que les permite sostener mayores cargas parasitarias, ¿de acuerdo? Muy comúnmente van a encontrar ustedes esta relación entre la presencia de artrópodos con algunos eventos que pueden ser alérgicos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo importante en muchos casos cuando se observan cuadros de hipersensibilidad, y esto es el siguiente tema que vamos a ver, se piensa en dar antihistamínicos. Pueden funcionar si se trata de una baja liberación de histamina, pero en realidad lo más importante es ubicar cuál es el agente que está presente. Por ello, en animales con alergias cutáneas, uno de los primeros procedimientos es eliminar la presencia de artrópodos o de ectoparásitos y con ello disminuir una fuente de antígenos que puede estar dando la presentación clínica que observamos. ¿Me explico? Entonces, estas son las principales respuestas para los parásitos, tanto para los helmintos o endoparásitos como con los ectoparásitos. ¿Se dan cuenta? El camino común aquí tiene que ver con el TH2. Es importante mencionarles, les hablé de los eosinófilos como una célula clave. Los eosinófilos, además de que tienen este fenómeno para actuar a través de su proteína básica mayor, no se les olvide que los eosinófilos también representan una retroalimentación negativa para mantener y que no se alcancen picos muy altos de histamina. Los eosinófilos bloquean o más bien producen enzimas que degradan a la histamina. Entonces, el eosinófilo juega un papel dual en una infección parasitaria. Juega un papel de acción directa sobre la superficie del parásito, pero también surte un efecto homeostático para evitar que se produzcan altos títulos o se salga de control la producción de histamina. Y esto porque producen histaminasas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son como las partes de la respuesta inmune que actúan principalmente frente a estos agentes. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, en algún libro leí que las personas que tienen anemia falciforme en lugares donde hay endémicos de malaria, que son, o sea, pueden combatir mejor la enfermedad que las personas que no tienen anemia falciforme. No sé si sea como, o sea, no sé por qué haya pasado eso o por qué. Híjole, tendría que revisarlo. Fíjate que en malaria no he estado tan involucrado en las infecciones con Plasmodium. No lo sé, no sé si sea un efecto más bien como que tiene un origen común, como que las personas que están en estos sitios desencadenan mejores formas de la respuesta, y no tanto como un evento concatenado. No lo sé, Anael. Sería bueno, si tienes esta información, este articulito o esta información, me la hagas llegar y con gusto la platicamos la siguiente sesión. ¿No? Está interesante qué tipo de mecanismo puede existir. ¿Cómo ves? Sí, bueno, no lo tengo, sí. Echa un ojito y ya me lo compartes y lo platicamos con las demás y los demás del grupo. Sí, sí. Sí, fíjense que ahí no le sé mucho el tema de la malaria. Bueno, pues, ¿hay alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita? Respuesta inmune a virus, respuesta inmune a parásitos, respuesta inmune a protozoarios, respuesta inmune a bacterias extracelulares e intracelulares que vimos con YOLO, ¿no? Fíjense que esta parte que estamos viendo ya nos da varias herramientas para empezar hagan sus ejercicios con casos clínicos. De repente pensamos que para atender o ir dibujando cosas que están pasando dentro de un animal, forzosamente se requiere ya haber terminado todas las materias. Y fíjense que no, ¿eh? Digo, por supuesto, las siguientes patologías les van a servir mucho y todo, van a ensamblar más de lo que hemos visto. Pero con lo que ustedes están aprendiendo aquí ya pueden empezar a hacer algunas proyecciones médicas, ¿no? De qué está pasando y que vayan entendiendo, si ustedes de repente revisan
o buscan así en internet como tal, hemogramas de animales, de perros infectados con parvovirus, podrán ir encontrando estas cosas que les estoy platicando, ¿no? Bueno. Pablo, perdón, no entendí Sí. cómo dijiste que el TH2 puede aumentar la hipersensibilidad. Bien. Ahorita vamos a ver justamente el siguiente tema, después de que veamos los otros pedacitos que nos faltaban. Vamos a ver hipersensibilidades. Y van a ver que las hipersensibilidades están relacionadas con respuestas inmunes exacerbadas. Les doy nada más un breve adelanto, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero hay un tipo de hipersensibilidad que está relacionada con una sobreactivación de una respuesta de tipo TH2. Les comento nada más que hay uno de los principales causas cutáneas para que se manifiesten hipersensibilidades de un cierto tipo, que es la hipersensibilidad tipo 1, proviene de infecciones con ectoparásitos. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Entonces, con esto estamos terminando de ver, si se dan cuenta todo lo que revisamos esta sesión la anterior, ya lo habíamos visto, pero lo hemos visto en un orden distinto, en el orden de cómo funciona la respuesta inmune. Ahora reagrupamos esta respuesta inmune en función de los distintos tipos de agentes con los que más frecuentemente se encuentran los animales, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con otro, si no hay alguna duda con respecto a la respuesta inmune a la infección, vamos a continuar con otra parte que nos falta concluir, que eran la evaluación de la respuesta inmune. Más para que lo abran ahí un pequeño paréntesis en sus apuntes, ¿no? Porque esa vez nos seguimos platicando con varias cosas, y ya no nos dio tiempo de terminar. ¿Dudas hasta acá? No hay. No reviso el chat. Ok. Muy bien. Perfecto. Entonces, nada más quiero hacer un breve recuerdo. Hablamos de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas. Y aquí hablamos de las pruebas de unión primaria. Pruebas de unión primaria. Características esenciales de las pruebas de unión primaria. Recordemos que estas pruebas se fundamentan en el fenómeno inmunológico, biológico, de la unión antígeno-anticuerpo. Y que este fenómeno biológico de la unión antígeno-anticuerpo tenía distintas finalidades. Por ejemplo, una de ellas es el diagnóstico. Y ustedes saben que podríamos diagnosticar la presencia de anticuerpos y con ello saber si un animal tuvo contacto con un agente, o podemos diagnosticar la presencia del antígeno si nosotros tenemos los anticuerpos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Otra de las finalidades de estas pruebas es, por ejemplo, para la investigación. Si yo quiero saber, estoy investigando, imagínense, tengo un ratón y a este ratón le estoy poniendo un agente que quiero saber si le está produciendo una respuesta inmune. Yo quiero saber, yo estoy probando una vacuna. Entonces, le estoy inyectando con un agente, con un antígeno, y después de cierto número de inmunizaciones, yo saco el suero sanguíneo de este ratón para preguntarle si ya desarrolló anticuerpos. Y si estos anticuerpos son los que se necesita para que un animal estuviese protegido. En este caso, pudiera ser también un diagnóstico, pero la finalidad última de estas pruebas de unión primaria, pues podría ser para la investigación. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo vamos a ver. Entonces, nada más recordemos que en las pruebas de unión primaria, esta unión antígeno-anticuerpo no es visible. No es visible a simple vista. Por lo tanto, para que esta unión antígeno-anticuerpo se vuelva visible, recurrimos a conjugar o a unir el antígeno o el anticuerpo con alguna molécula visible.
una molécula reportera o visible. Ujú. Y aquí quedamos que podían ser enzimas, que podían ser fluorocromos o fluoróforos, que podían ser isótopos radioactivos. Ujú. Todas estas pruebas pues, me permiten saber si está presente o no un antígeno o un anticuerpo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque lo estoy revelando. Estas pruebas de unión primaria que utilizan el antígeno-anticuerpo requieren volver visible si está presente esta unión. Ujú. Les voy a presentar un ejemplo de la vida real nada más para que cerremos esta idea de las pruebas de unión primaria. Lo que hacemos a veces en la investigación para buscar características en los tejidos. Este es un caso de la vida real y ahorita les voy a mostrar hasta algunas imágenes, ¿va? Entonces, yo tengo un ratón y este ratón, estoy estudiando el cáncer, tiene un tumor. Ujú. Entonces, yo quiero evaluar cómo es la respuesta inmune dentro de este tumor. ¿Qué puedo hacer? Extraigo el tumor, saco el tejido, imagínense que esta ya es una masa que extraje, es un tejido, y le hago cortes. Y tengo mis laminillas, así sus laminillas de cristal, y aquí voy poniendo distintos cortes, son rebanaditas muy delgadas, de 5 a 10 micras, de este tumor. Ya lo saqué, ahora le saco estas rebanaditas, y yo voy a preguntar si aquí adentro, por ejemplo, ya llegaron poblaciones de macrófagos. ¿Cómo puedo saber si hay macrófagos ahí presentes? Ah, pues una técnica es que yo ocupe anticuerpos hechos en otra especie, pueden ser anticuerpos hechos en un conejo, en una ave, en cualquier otra cosa. Imagínense anticuerpos que sirven para reconocer macrófagos de ratón. ¿Cómo se les ocurre que pude haber hecho anticuerpos que reconozcan macrófagos de ratón? ¿Quién me dice? ¿Sí me están siguiendo en lo que les estoy platicando o ya me fui muy rápido? Pues podrías, no se podría inyectar el suero del ratón a otra especie para que se creen esos anticuerpos. Pero si quiero hacer anticuerpos contra macrófagos, ¿qué le tendría que inocular a la otra especie? ¿Suero? ¿En el suero van los macrófagos? Bueno, los macrófagos están presentes en todos los tejidos, ¿no? Pero el suero, recuérdense que nada más es la fase líquida de la Sí, sangre. sería Ahí no hay En células. general, sangre. ¿Cómo? la fase celular. Ok. Fíjense cómo se podría hacer. Yo para tener anticuerpos contra macrófagos, pues puedo sacar macrófagos de un ratón, de cualquier otro ratón. Yo saco macrófagos, agarro y tomo una muestra de sangre, tomo la capa leucoplaquetaria, purifico ahí unas formas que se llaman gradientes de centrifugación para obtener a los macrófagos. Y estos macrófagos se los inoculo a un conejo. ¿Sí se lo imaginan? Miren todas las variables que se pueden hacer, ¿eh? Está bien interesante. Se las inoculo a un conejo. Este macrófago de ratón es extraño para el conejo. Por lo tanto, el conejo va a producir anticuerpos. Este conejo va a producir anticuerpos que sean capaces de reconocer a moléculas del macrófago de ratón. Esto, por supuesto, lo estoy simplificando, ¿eh? No se mete completo el macrófago, sino que se pueden purificar algunas proteínas de superficie de este macrófago. Se pueden purificar, pero bueno, lo vamos a hacer de manera muy esquemática. Entonces, si yo hago este procedimiento, el conejo va a tener ahora anticuerpos contra macrófagos de ratón, ¿de acuerdo? Y con este procedimiento que yo hice aparte, ahora tengo anticuerpos capaces de reconocer macrófagos dentro de los tumores. ¿Se imaginan lo que les estoy platicando? ¿Qué podríamos hacer? Si quedó clara esta idea, ¿qué podríamos hacer con estos cortes de tumor? ¿Qué estaría pasando ahí en el micromundo? Imagínense que yo quiero ver un tipo de macrófago y su relación con una célula tumoral. Si es que el macrófago está queriendo destruir o algo a una célula tumoral. Es una célula del tumor.
Pues yo quiero saber si el macrófago está presente, ¿qué puedo hacer? Ah, pues le pongo anticuerpos contra macrófagos para ubicarlos en donde están presentes. Y después pongo un segundo anticuerpo que reconozca el primero. ¿Se lo imaginan? ¿Se acuerdan de las reacciones indirectas? Donde hay dos uniones antígeno-anticuerpo y el segundo anticuerpo reconoce el primer anticuerpo. ¿Se acuerdan de esto? Y este segundo anticuerpo es el que viene marcado, es el que viene conjugado con un fluorocromo. ¿Sí se imaginan lo que les estoy platicando? ¿Sí, vamos? Díganme, si ya me fui, avísenme y saben que no, pues regresamos y lo platicamos. Pero fíjense ¿Es lo que podrías... una indirecta que nos habías mencionado, Pablo? Así es, fíjense, yo les platiqué de la ELISA indirecta. Ahí lo que se hizo fue una prueba de ELISA en los pocitos que ustedes se acuerdan cómo les dibujé. Y hacíamos era una ELISA indirecta porque un anticuerpo reconocía a un primer anticuerpo, ¿no? Estamos buscando ese anticuerpo sospechoso. En este caso es una inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica, como está utilizando un fluorocromo que ocasiona fluorescencia, esta técnica se llama inmunofluorescencia indirecta. También es una prueba de unión primaria, porque la unión antígeno-anticuerpo, en este caso el antígeno, es el macrófago y los anticuerpos que estoy usando para revelarlo son otros. Pero fíjense, es una prueba de unión primaria también, ¿eh? Inmunofluorescencia, y en este caso es un tipo de inmunofluorescencia indirecta. También lo puedo hacer de manera directa. Si compro un anticuerpo directamente conjugado que reconozca macrófagos, también podría ser una inmunofluorescencia directa. Existen los dos tipos. Nada más para que vean como que hay un gran repertorio de pruebas, pero lo que me interesa que ustedes conozcan, a lo que nos interesa para esta finalidad, es que ustedes entiendan que los anticuerpos pueden utilizarse en muchos sistemas biológicos para detectar antígenos. Y que los antígenos, dense cuenta, pueden ser cualquier cosa extraña. En este caso, un macrófago no es una bacteria que produzca daño, pero es extraño un macrófago de ratón si yo se lo pongo a un conejo. Por lo tanto, este es el antígeno y estos son anticuerpos que pueden estar siendo de manera directa o indirecta. Al final, yo estoy logrando revelar la unión antígeno-anticuerpo gracias a la presencia del fluorocromo. Y por eso es una prueba de unión primaria, porque la unión antígeno-anticuerpo no es visible a simple vista, requiere de un conjugado que nos permita emitir esta fluorescencia. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas hasta aquí? Pablo, entonces en la laminilla lo que pusimos fue un corte del tumor, pero no sabemos si hay macrófagos, es lo que estamos buscando. Así es. Estoy contando una historia de investigación, ¿no? Pero ¿qué pudiera hacer esto? Claro, imagínense, hay muchísimas posibilidades. Imagínense que no es un corte de tumor, sino que es un corte de riñón de perro. Y yo quiero saber si este riñón tiene moquillo canino ahí presente. Puede ser un tejido, pero lo que estoy buscando no son los macrófagos. Lo que estoy buscando es el canin distemper tipo 1. El distemper canino. Yo lo que estoy preguntando, el antígeno ahora, en otro escenario, es un virus. Y yo quiero saber si está presente este virus en las células. ¿Cómo le puedo hacer? Pues busco anticuerpos, con anticuerpos, la presencia del virus en una célula. Este ejemplo que les di, para buscar cosas en los tejidos, se puede buscar técnicamente cualquier cosa. Un antígeno que puede ser otra célula, un antígeno que puede ser un virus, un antígeno que puede ser una bacteria, y yo ubicarla en los tejidos con una prueba de unión primaria. Yo compro el anticuerpo o produzco mi anticuerpo y lo conjugo con el fluorocromo y utilizo este conjugado, lo utilizo para preguntarme si está presente el antígeno. ¿Qué puede ser este antígeno? Este antígeno puede ser un virus, puede ser una característica de una célula, pueden ser lo que a ustedes se les ocurra. Fíjense la gran importancia de entender la respuesta inmune y su participación en estas formas de evaluación de la respuesta. ¿Sí? ¿Muy Una claro? pregunta. Sí, Sí, perdón. Es que no entendí muy bien del CDB1.
Sí, este es el moquillo canino. Ah, ok. Ajá, gracias. Sí, CDB1 es el nombre oficial, digamos, que tiene el moquillo canino. Canin distemper virus, ¿no? Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. Perdón, sí, no es la especificación. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, bueno. Entonces, les voy a mostrar muy rápidamente unos cortes de esto. A ver, ¿cómo puedo hacer? Pablo, ¿qué Sí, pasa después de que se conjuga el anticuerpo? después de que se conjugue el anticuerpo, se puede utilizar ese anticuerpo para buscar a las células, o buscar a los virus. O sea, acuérdense que conjugar algo es ponerle una marca que se vuelva visible. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Bien, a ver, les voy a platicar. Bien, fíjense, les voy a compartir una pantalla. Aquí está. Díganme si lo están viendo. ¿Sí? ¿Sí Sí, se ve la pantalla? Sí. sí. Ah, bien. Pues miren, fíjense, esta es una parte de los trabajos que yo he hecho. Por ejemplo, es ese tumor que les estoy contando. Cada una de las bolitas azules es una célula del tejido del tumor. Pero yo quiero saber qué células son. Entonces utilizo una marca, fíjense, ahí le puse un anticuerpo con una molécula fluorescente que busca macrófagos. Fíjense, ¿sí lo están viendo todos y todas? Sí, Sí. Entonces, miren, de cada uno de estas bolitas azules hay, me las voy a poner, ¿cómo puedo hacer para? No sé si están viendo el cursor, ¿sí? sí, Ah, bueno. Entonces, fíjense, cada una de estas bolitas azules es una célula, pero las células que además tienen una marca roja alrededor son macrófagos. Entonces, fíjense cómo dentro del tumor hay sitios donde hay poblaciones mayores de macrófagos. Y después, fíjense, eso es otra región de un tumor. Cada bolita azul es una célula. Las células que no tengan la marca roja, pues no son macrófagos. Mientras que aquellos que tengan la marca roja son macrófagos. Y yo los puedo identificar con un software y medir la cantidad de macrófagos presentes en un tumor, fíjense. Y este es un tumor que estoy rastreando y monitoreando en distintas regiones. Aquí le metí todavía más características para buscar. Fíjense qué bonito es el micromundo, ¿no? En este caso, la marca verde es la que significa macrófago y la marca roja es un tipo de macrófago activado para inflamar. Entonces, fíjense cómo dentro de este corte de tejido hay una serie de macrófagos que son macrófagos, todos los que son verdes son macrófagos, pero hay dentro de los macrófagos algunos que además están expresando esta otra enzima que indica su activación. Bien, aquí se ve muy claramente. Esto que les estoy mostrando es un ejemplo de una prueba de unión primaria. Es una inmunofluorescencia en tejidos. Pueden hacerse inmunofluorescencias en placas, en laminillas en distintas formas, pero este es de un tejido tal cual. Es un tumor. Y aquí vean cómo es esta célula, por ejemplo, que les estoy señalando, es una célula que no es un macrófago. Tiene su núcleo, esta es una tinción distinta, es una molécula que es fluorescente que se llama diaminofenilindol DAPI, aquí abajo dice DAPI, y todas las células, esta molécula, este marcador, esta tinción, se une a la cromatina. Por lo tanto, cada una de estas bolitas que estamos viendo es un núcleo de una célula. Y además, estas células que además tienen, fíjense en su citoplasma, la marca verde es un macrófago. Y además, dentro de los macrófagos, hay algunos macrófagos que tienen tanto la verde como la roja, lo cual nos indica que este macrófago tiene cierta característica extra, ¿de acuerdo? Entonces, miren, este es un testigo donde no, es un testigo para ver que no haya una tensión inespecífica y vemos que efectivamente no se marca, ¿no? Y aquí estoy buscando otra población distinta de macrófagos que también se ve bastante claro. Entonces, miren, estas técnicas que les estoy platicando se realizan y las tenemos montadas y se pueden ocupar para muchas cosas.
Este es el vaso de un ratón, fíjense, el órgano vaso. Ahí están todos los macrófagos que viven en el vaso, ¿ya vieron qué padre? Y los macrófagos de otro estilo que viven dentro del vaso. Todas las demás células azules que están aquí, pues son las células del parénquima del vaso, ¿no? Bueno, pues nada más este era un ejemplo que les quería dar como para que vean la aplicación de mucho de esto que le estamos platicando en quienes, pues de repente trabajamos en cosas de investigación. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Se ve bien padre, ¿no? Y además ese equipo, fíjense que les estoy contando, es un equipo padrísimo que tienen en la Facultad de Química, en la unidad de investigación preclínica, que es un lugar con un grupo de investigación con quienes colaboramos. Y esta unidad de investigación preclínica tiene este microscopio padrísimo que nos puede dar imágenes tan bellas como, y además muy útiles porque las podemos evaluar, podemos medir, contar las células dentro de los tejidos, fíjense. Las células, célula por célula, el microscopio nos dice qué características tiene y qué intensidad de la respuesta tiene, fíjense. Entonces está muy interesante, equipos como esos. Este equipo que les digo, solamente hay 3 en el continente, y uno lo tenemos aquí, lo tenemos a nuestro alcance, ¿no? Ese es el bebé de ese lugar y yo he colaborado con ese equipo que también es muy bueno de investigación. Bien. Esta fue, ¿alguna duda con pruebas de unión primaria? ¿Qué necesitamos para revelar las pruebas de unión primaria? Alguna marca que vuelva visible la unión antígeno-anticuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras, que son las pruebas de unión secundaria. Estas pruebas de unión secundaria son visibles, la unión antígeno-anticuerpo es visible a simple vista. ¿Se acuerdan de lo que ustedes ya vieron de aglutinación y de las pruebas de precipitación que vieron en la parte de laboratorio? Sí. Sí, ¿no? Ya vieron aglutinación 1 y 2 y vieron precipitación o inmunodifusión doble nagar. Estas son ejemplos de pruebas de unión secundaria. La unión antígeno-anticuerpo es visible. ¿Por qué? Porque se forman redes de antígenos y anticuerpos y estas redes macroscópicamente se pueden observar. Entonces, fíjense que hay antígenos y aquí hay anticuerpos que a su vez están formando redes. Cuando se encuentran en ciertas concentraciones, estas redes se vuelven visibles y dependiendo de la naturaleza del antígeno, si el antígeno es un antígeno particulado, ¿qué significa particulado? ¿Alguien se acuerda? Que es la célula completa. Muy bien. Es un antígeno, en términos generales, grande. Es decir, células completas. Cuando el antígeno es particulado y son grandes, entonces estas redes se observan como grumos. Se producen grumos, lo cual le llamamos aglutinación. Estos grumos le llamamos aglutinación. ¿De acuerdo? Si el antígeno es no particulado, ¿a qué nos referimos? ¿Son solo fragmentos? Son fragmentos, así es, fragmentos celulares. O moléculas subcelulares, como virus. Fragmentos celulares o virus. Son pequeñas, son fragmentos pequeños. En este caso, estas redes se precipitan como arenitas, como granitos muy pequeños, como sales. Se precipitan y ocasionan como arenitas, como gránulos. Y esto, en ambos casos, es visible, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la diferencia en estas pruebas de unión secundaria es que son
visibles, la unión antígeno-anticuerpo, cuando existe, recuerden ustedes, en el caso de la precipitación, también una relación en una zona de equivalencia entre la cantidad de antígenos y la cantidad de anticuerpos. Debe de haber equivalencia entre antígenos y anticuerpos. Debe haber determinadas concentraciones que permitan, si esto tiende a tener cierto equilibrio, entonces se vuelve visible. Si esto tiene cierto equilibrio, se vuelve visible a simple vista. ¿De acuerdo? Estas son las pruebas de unión secundaria. ¿Qué ventajas tienen? Estas pruebas son muy rápidas, muy prácticas y muy baratas. Aunque no nos hablan de detalles, y no son, en general, cuantitativas. Recuerden que las otras podemos medir la cantidad de color que produce la enzima, la cantidad de fluorescencia que tiene la célula, y con ello podemos hacer algo cuantitativa. Estas son pruebas principalmente cualitativas. ¿Se tiene o no se tiene antígeno y anticuerpo? Y es muy rápido. ¿Qué ventajas tiene? Esto se puede hacer en campo. Tú puedes llevar tus laminillas, ahí tomas una muestra de sangre, traes tu antígeno, como se hace, por ejemplo, para las pruebas de salmonela, como se puede hacer para las pruebas de Brucela, como se puede hacer para las pruebas de Brucela ovis, para la inmunodifusión doble en agar. Son baratas, son rápidas y requieren de poco equipo. ¿De acuerdo? Ambos, recuerden, dense cuenta que en ambos estamos evaluando, mediante mecanismos inmunológicos, la presencia de antígeno o de anticuerpo. ¿Fui claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda con las pruebas de unión secundaria? ¿No? Bueno. Vamos a pasar ahora a las pruebas de unión terciaria. Las pruebas de unión terciaria lo que miden es funcionalidad de los anticuerpos. Estas pruebas de unión terciaria miden funcionalidad de los anticuerpos o funcionalidad de la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren saber si fíjense, porque con las pruebas de unión primaria, de unión secundaria, ustedes pueden saber si hay anticuerpos, ¿de acuerdo? Yo puedo preguntar, ¿en el suero de un perro hay anticuerpos contra moquillo canino? Ah, pues saco el suero del animal y le hago una ELISA buscando anticuerpos con cierto virus, por ejemplo. Le puedo hacer una prueba de aglutinación o de precipitación. Pero con estas pruebas solamente puedo saber si están o no presentes los anticuerpos. Hay o no anticuerpos. Pero no siempre la presencia de anticuerpos significa protección. Y esto grábenlo en sus corazones y en sus mentes. La presencia de anticuerpos no forzosamente implica protección o incluso no siempre implica infección. Si yo voy y me meto a una granja de puercos y estoy ahí abrazando a los lechones moribundos de Goethe o de PET, de la diarrea epidémica porcina, por ejemplo, y yo me cae, bueno, este es un ejemplo un poco escatológico, ¿no? Pero me cae popó del lechón en la boca, ahí va el virus de PET. Este virus de PET, que también es un coronavirus, fíjense, es un coronavirus que les da solo a los cerdos. Es un coronavirus de cerdos. Si yo tengo contacto, cualquier animal tiene contacto con este PET, es muy probable que yo produzca anticuerpos contra PET. O sea, si el PET de un cerdo
le cae a un ser humano, o tienes contacto vía oral, o te picas con la jeringa que traía excremento del animal, es muy probable que vayas a producir anticuerpos contra el PET. Pero eso es porque ingresó un agente extraño. Eso no significa que el PET sea capaz de producir una enfermedad en el humano, porque el humano no tiene el receptor que necesita el PET para infectar las células del ser humano. Entonces, si yo me muero por alguna otra causa y me toman una muestra de suero y encuentran que tengo anticuerpos contra PET, un incauto podría decir, se murió de PET. Es el primer caso de la diarrea epidémica porcina que mata a un ser humano. No, no es cierto. La presencia de anticuerpos no forzosamente implica infección. Si yo tengo contacto con antígenos, voy a producir anticuerpos contra los antígenos. Pero eso no significa que el virus me haya infectado. Me morí de alguna otra causa, comí algo que me hizo daño, me atropellan. Pero si encuentran esto, no forzosamente la presencia de anticuerpos significa infección, ¿de acuerdo? Esa es una máxima que quiero que conozcan. Puede indicar para hacer otros estudios y decir, ¿tuviste contacto o no? Si nosotros ya sabemos que no es el PET, sino que es el SARS-CoV-2, que sí afecta a seres humanos, esto ya está demostrado que el SARS sí infecta a los seres humanos, y a mí me toman una muestra de anticuerpos y yo tengo anticuerpos contra el SARS, no hay pierde, ahí sí ya tuve contacto, ya me infecté, porque este virus sí tiene la posibilidad de infectar a este ser humano. Si fuera una nueva especie de virus, yo tendría que demostrar primero que este PET, si este fuese otra vez el ejemplo del PET, si yo quisiera decir, no, mira, sí, por esta, que el PET mató a un ser humano, pues demuéstralo. Aísla el virus, saca el virus de esta persona, tómale una muestra, obtén el virus y cultívalo en líneas celulares de seres humanos y demuéstrame que este virus ya tiene la capacidad de infectar células humanas. Ajá. Si tú demuestras que aislaste este virus, que se replica y aumenta su título, es decir, prolifera, aumenta su título en células de tipo humano, entonces es posible que sí, este virus ya sea capaz de replicarse en un ser humano. Y además que puede brincar de un ser humano a otro, ¿no? Hay varios lineamientos ahí para decir si un virus ya puede infectar una nueva especie o si solamente, pero ahí, fíjense, es una prueba distinta. Están aislando al virus y criándolo en otras células. Los puros anticuerpos no me pueden asegurar que esta infección fue una infección activa en el sistema inmune, fue una infección en un organismo distinto, sino que solamente tuve contacto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una máxima. Los anticuerpos, la presencia de anticuerpos no forzosamente significa infección y los anticuerpos no forzosamente siempre significan protección. Hay circunstancias en las que puede haber anticuerpos suficientes, anticuerpos en una alta concentración, pero estos anticuerpos no protegen. ¿Por qué puede ser? Porque estos anticuerpos pueden ir dirigidos hacia alguna región del virus o del agente, del cual este bloqueo de anticuerpos contra el virus le deja disponible la posibilidad de seguir infectando. Imaginemos que este virus tiene distintos antígenos, ¿no? Distintos epítopes. Estos epítopes, incluso esto ocurre en la naturaleza, hay microorganismos que producen como epítopes de carnada para que los anticuerpos se dirijan hacia estos epítopes, hacia estos antígenos. Pero los que utiliza el virus para infectar es el virus, la proteína necesaria para que este virus infecte es esta. Esta es la que produce la enfermedad o la muerte. ¿Sí? Entonces, no siempre la presencia de anticuerpos indica protección, ¿de acuerdo? No siempre. Para validar que los anticuerpos protegen, se tienen que hacer pruebas de unión terciaria.
Si queremos saber si los anticuerpos en realidad están protegiendo, si queremos preguntarnos esto, las pruebas de utilidad son las pruebas de unión terciaria, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a hablar de una que se llama la prueba de seroneutralización. Esta es una prueba muy importante, una prueba de oro para saber si los anticuerpos protegen. Para saber si los anticuerpos protegen, la prueba esencial es la prueba de seroneutralización. ¿Sí entonces te quiero? Para esta prueba, yo lo que voy a hacer es desafiar a los anticuerpos contra el agente contra el que quiero saber si hay protección. Entonces yo saco los anticuerpos, obtengo los anticuerpos, bueno, obtengo el suero, del suero sé que ahí están los anticuerpos, pero quiero saber si protegen. ¿Cómo lo puedo hacer? Revelando la función biológica del agente hacia el que quiero proteger. Yo quiero saber si los anticuerpos protegen contra, por ejemplo, parvovirus. ¿Qué puedo hacer? Tengo un perrito, imaginemos, vamos a darle una historia verídica a esto. Tengo un perro. Este perro me salió horrible. Bueno, es un perro. A este perro yo le puse una vacuna. Le puse una vacuna de parvovirus. Y quiero saber si este perro ahora tiene suficientes anticuerpos para protegerlo contra el virus de Adebis. ¿Qué puedo hacer? Pues ponle el virus directo al perro. Eso no se hace porque pues qué tal que el animal no quedó vacunado y el virus mata al perro. ¿Qué puedo hacer? Saco el suero de este perro. Después de 7 a 10 días ya vacuné, revacuné, saco el suero. Y ahora yo estoy preguntando si este suero tiene suficientes anticuerpos. ¿Cómo lo puedo revelar? Yo tengo el virus en el laboratorio. Yo tengo el virus, un virus patógeno. Lo tengo en el laboratorio. Es el parvovirus. Y lo tengo en el laboratorio. Pues tomo el suero del animal y lo expongo a distintas concentraciones. Lo voy diluyendo, hago diluciones seriadas de este virus. Esto ya lo vieron. Entonces, perdón, de este anticuerpo. Entonces voy haciendo diluciones seriadas. ¿Qué hago con esos anticuerpos? Con este suero. Diluciones. Y me van quedando estas concentraciones distintas. Vean que cuando más diluyo, menor es la concentración, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen. Mientras más diluyo, menor es la concentración. Y a estos los voy a exponer, voy a mezclar el suero de este animal con el virus. ¿Se lo imaginan? ¿Sí se lo imaginan o no? ¿Están siguiendo hasta acá, Sí. compañeros y compañeras? ¿Sí? Entonces, miren. Ahí está. Entonces, al final, yo mezclé el suero de este animal con el virus. Y después, ¿cómo voy a saber si este virus quedó neutralizado o no? Porque esta prueba, recuerden que se llama seroneutralización. Pues yo agarro este virus, esta mezcla de el suero del animal con los virus y lo meto o lo pongo a cultivarse en cajas de cultivo.
donde cultive células susceptibles al virus de parvovirus. Por ejemplo, hay unos cultivos de células que son células de riñón de perro. Esta es una línea celular que se utiliza en los laboratorios, que no tiene que estar matando perros constantemente, sino es una línea ya transformada, una línea que ya se utiliza de manera experimental para hacer estas pruebas. Y aquí yo cultivo células susceptibles. En todos estos cultivos yo pongo células susceptibles. Y después agrego esta mezcla a cada uno de las concentraciones distintas del suero de este perro. ¿Quién se imagina qué podría observar? ¿Qué será lo que ustedes observarían en estas células susceptibles? ¿Quién se imagina? Pues si el virus sigue activo, se observaría lisis, ¿no? Muy bien. Si este virus no quedó neutralizado, estas células susceptibles tendrían lisis. O algún otro efecto de la infección viral. Se le conoce como efecto citopático. Entonces, esta concentración, aquí hay muchos. ¿Dónde hay más anticuerpos? ¿Aquí o aquí? ¿En el 1 o en el 2? En el 1. En el 1 hay mayor concentración de anticuerpos, es correcto. Para aquí ya se diluyeron los anticuerpos, hay menos. Aquí hay menos anticuerpos. De anticuerpos aquí hay mayor concentración, aquí hay menos, aquí hay menos. Aquí hay menos anticuerpos. Por lo tanto, pues aquí tal vez hay muchos anticuerpos suficientes para neutralizar al virus. Y cuando yo pongo el virus aquí, este virus será o no capaz de matar a las células. Pues no, No, sería yo no. capaz de hacerlo. Muy bien, no podría. Porque aquí todos estos virus que se metieron, toda esta cantidad de virus que yo puse, todos fueron montoneados y neutralizados por la cantidad de anticuerpos. Pero cuando yo hago una dilución de los anticuerpos, pues tal vez aquí todavía hay suficientes. Entonces aquí las células viven. Aquí las células todavía están vivas. Pero imaginemos que aquí ya la tercera dilución que le hice a estos anticuerpos, como ya hay tan poquita concentración, ya hay virus que no fueron neutralizados. Y aquí las células se mueren. Y si aquí no hubo suficientes anticuerpos para neutralizar, pues menos aquí, porque aquí es todavía una menor proporción de anticuerpos. Aquí también las células se mueren. Entonces, fíjense, aquí lo que nosotros estamos evaluando en estas pruebas de unión terciaria, esta seroneutralización, es la funcionalidad de los anticuerpos. Aquí yo puedo decir, este perro sí tiene anticuerpos suficientes para neutralizar la infección viral. Y además tiene una concentración de tanto. Aguantó una dilución más para perder su efecto. ¿Qué pasaría? ¿Qué perro tendría mejor título de anticuerpos? A ver, fíjense esta pregunta. ¿Qué perro tendría un mejor o estaría más protegido? ¿Un perro que tiene un título, por decir algo aquí, de 1 en 50 o un perro que tiene un título de 1 en 100? ¿Cuál de estos dos escenarios está más protegido? 1 en 100, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Ana Sofía? Porque necesita menos anticuerpos para neutralizar el virus. Más o menos por ahí va ese razonamiento. Fíjate, el razonamiento, Ana Sofía, te lo voy a preguntar de esta manera. Este perro, el perro B, tiene tantos anticuerpos al inicio, o sea, en su suero hay tantos anticuerpos, hay mucha concentración, que aguantó diluirlo 3 veces sin perder su efecto de neutralización. Un perro que tiene una concentración menor aquí en su suero natural, en su suero circulante, y este perro le hago una dilución, aquí protege, pero aquí ya no protege, pues significa que este perro tiene una menor concentración porque apenas lo diluye una vez y ya perdió su efecto.
Fíjense cómo con este con este experimento estamos conociendo qué tantos anticuerpos tiene el perro. Un perro que su suero lo puedo diluir varias veces, muchas veces, y continúa neutralizando, es que hay muchos en el original, porque aguanta muchos pasos de dilución antes de perder su efecto. Un suero que tiene, ¿qué pasa si yo vacuné mal o la vacuna venía caliente, ya le había dado el sol? Pues ya le eché bien poquitos antígenos. Había una muy baja concentración de antígenos porque la vacuna se calentó o le dio el sol. Es una vacuna de baja calidad. Se calentó la vacuna, hay una menor cantidad de antígenos, por lo tanto hay una menor cantidad de anticuerpos. Por lo tanto, esos anticuerpos no fueron suficientes para proteger cuando les hacíamos una dilución. ¿Sí se imaginan esto que les estoy platicando? Ya les hice todo un rayoneadero. ¿Fui claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, miren, compañeros y compañeras, esto es muy, muy importante, muy valioso. Grábense que para evaluar si la respuesta inmune protege, la elección son las pruebas de unión terciaria. Ajá. Esto sí nos habla de protección. Pero si ustedes, porque le hacen una ELISA a un perro y en la ELISA encuentran anticuerpos contra el virus, eso significa que el perro tuvo contacto, pero no forzosamente significa protección. ¿De acuerdo? Hay algunos modelos de virus en los cuales ya se ha hecho una correlación entre la cantidad de anticuerpos con la protección, en algunos casos. Pero si somos, digamos, si entendemos el funcionamiento inmunológico, entendemos por qué no forzosamente la presencia de anticuerpos significa protección. Incluso hay algunas enfermedades donde la presencia de anticuerpos puede producir desprotección o un evento clínico mayor, dependiendo del tipo de virus. Por ejemplo, en el dengue hemorrágico da porque se tienen anticuerpos contra el dengue y esos anticuerpos no protegen, sino que facilitan la entrada del virus. ¿De acuerdo? Son solamente algunos ejemplos en los que esto ocurre. ¿De acuerdo? Donde los anticuerpos, en lugar de proteger, afectan. Pero lo que quiero que les quede muy claro, y eso sí se lo graben, es que si ustedes quieren conocer si hay protección, ustedes quieren saber si hay protección, las pruebas que deben hacer para saberlo son pruebas de unión terciaria. Y una de ellas es la seroneutralización. ¿Por ahí había alguna duda? Sí, me perdí un poco en la parte de 1 en 50 y 1 en 100. Entonces el perro sí estaría más, pues sería mejor que tuviera una de 1 en 100 en vez de 1 en 50. Así es. Sería mejor para el perro, ¿no? Sería peor para el virus, ¿no? Con esto de mejor o peor. Pero, o sea, lo que les hablaba en esta parte, Andrea, es, imaginemos que hay dos escenarios, son dos perros. El perro A tiene un título de 1 en 50. Tiene un título de 1 en 50. Cuando se diluye 1 en 50 su suero, pierde su efecto. Y el perro B tiene un título de 1 en 100. ¿Qué significa esto? El perro A tiene, apenas le hicimos una dilución 1 en 50 y su suero ya no es capaz de proteger a las células de la infección del parvovirus. Pero el perro B le podemos hacer una dilución extra, una dilución 1 en 100, y ahí todavía sigue teniendo actividad biológica su suero, sus anticuerpos, aún son capaces de proteger. ¿Qué significa esto? El perro A tiene una menor concentración de anticuerpos que el perro B. El perro B tiene una mayor concentración de anticuerpos. ¿Por qué? Porque este perro tiene una mayor concentración, porque aunque lo diluí 100 veces, seguía funcionando. Este lo diluí 50 veces y hasta ahí dejó de funcionar. ¿Sí me expliqué, Andrea? Sí, ya la entendí. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda con estas pruebas de unión terciaria? ¿No? Bien. Según tengo entendido, en el laboratorio están haciendo un trabajo, ¿verdad?
Están haciendo un trabajo donde van a evaluar algunas otras técnicas de evaluación de la respuesta inmune. Citometría de flujo, cromatografía de flujo lateral. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí lo están haciendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien, entonces, es que hay mucho que podríamos platicar, pero lo que es importante que conozcan es la utilidad de estas pruebas. Que ustedes cuando vayan desarrollando su criterio médico, sepan qué prueba necesitan para qué cosa. Si nada más quieren hacer un monitoreo de animales positivos en el suero, de anticuerpos en el suero de una población muy grande, no quieren saber si el animal está protegido o no, sino nada más si hay presencia o no de la enfermedad, pues no es necesario hacer una prueba de unión terciaria. Les basta con una prueba de unión primaria o secundaria para decir es cualitativo, ¿no? Si ustedes quieren saber, además, cuantificar la cantidad de anticuerpos, pues podrían utilizar una prueba de unión primaria como una ELISA y cuantificar la cantidad de anticuerpos. Pero si ustedes quieren conocer el estado de protección, la prueba que deben de hacer es una prueba de unión terciaria. ¿De acuerdo? Y ya conocen el fundamento del por qué. ¿Vamos juntas y juntos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Entonces vamos. Pablo, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Es lo mismo la prueba de seroneutralización a una prueba serológica? No. Una prueba serológica es cualquier prueba que utiliza el suero, que busca anticuerpos, que está evaluando algún elemento de la respuesta humoral. Se le llama serológico porque proviene del suero, ¿no? Y ahí están los anticuerpos. Pero digamos que la seroneutralización es un tipo de prueba serológica, la prueba de unión terciaria. Entonces, si nosotros vemos nada más cómo está organizado esto, tendríamos así las pruebas serológicas. Y dentro de las pruebas serológicas tenemos las de unión primaria, tenemos las de unión secundaria y las de unión terciaria. A las tres las llamamos serológicas porque en las tres estamos preguntando o utilizando mecanismos relacionados con los anticuerpos. Y los anticuerpos están presentes en el suero. Y ahí viene el nombre serológico, ¿no? Bien, ¿Sí? gracias. Entonces me confundí, sí. Gracias. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda con pruebas serológicas o con respuesta inmune a la infección? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a iniciar nada más el preámbulo de otro tema. El tema que vamos a ver ahora, fíjense, es hipersensibilidades. Ese es el tema que vamos a ver. Entonces, ustedes saben ya que la respuesta inmune, para funcionar, tiene que mantener siempre un equilibrio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto en múltiples ocasiones? La respuesta inmune requiere forzosamente de equilibrio entre sus mecanismos de acción y de freno. Entonces, entre la activación y la supresión de la respuesta. Tienen que tener siempre una ciclicidad que les permita no salir de control. Hay algunas características, hay algunos tipos de respuesta inmunológica que son una sobre-respuesta. Cuando hay un exceso en la respuesta, se da una hipersensibilidad. Y hay múltiples tipos de hipersensibilidad. Hay desde la hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Estos son los tipos de hipersensibilidades que hay. Hipersensibilidades de 4 tipos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que pasa en esta respuesta? Esta sobrerespuesta del sistema inmune
ocasiona daño. Buscaba proteger, pero en lugar de proteger, ocasiona daño. Y esto se da por algunas anomalías o faltas de regulación que se traducen en 4 tipos distintos de hipersensibilidades. Les voy a contar que alguna vez mi papá tengo un hermano pequeñito, y alguna vez mi papá, para quitarlo de una fuente de peligro, lo jaló del brazo y le dislocó el hombro. Esa es una representación anecdótica. Buscaba proteger, pero al momento de responder lo hizo con tanta fuerza que le dislocó el hombro. Bueno, se los acomoda, tenía un brazo medio raro mi hermano. Pero bueno, entonces, este tipo intenta proteger, pero daña. Y este daño puede cobrar distintas manifestaciones. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahorita con el concepto de hipersensibilidad? Es un exceso en la respuesta. Lo pueden también definir como una sobrerespuesta. Sobrerespuesta inmunológica, que termina ocasionando daño. Y en algunos casos puede incluso ocasionar la muerte. ¿De acuerdo? Estas son las hipersensibilidades. Y vamos a comenzar, si no hay duda hasta aquí, vamos a comenzar con la hipersensibilidad tipo 1. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de historia? Hipersensibilidad tipo 1. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de historia que hubo unos investigadores que estaban estudiando la respuesta al veneno de las anémonas? ¿Sí se acuerdan? Y que utilizaron al perrito Neptuno, vamos a ocupar a Neptuno mejor, de Doberman, bueno, yo lo dibujo como un Doberman, en realidad no era un Doberman, hacia el cual se le expusieron toxinas, antígenos, que eran toxinas, de una anémona que se llama Physalia physalis. Physalia physalis. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando se exponían antígenos a un animal, en una primera ocasión, había una protección. O cuando se administraba en una segunda ocasión, es que se quedó aquí una cancioncita. Bien, entonces, en una segunda exposición, esperaríamos que existiesen mecanismos de protección, anticuerpos, ahora sabemos, contra estas toxinas. Sin embargo, lo que observamos en la segunda exposición es que la segunda exposición, en lugar de proteger, mató. ¿De acuerdo? Es decir, hubo una sobrerespuesta en la segunda exposición de un antígeno que ocasionó un cuadro adverso en lugar de una protección. A este fenómeno de no protección fue lo que se le llamó como anafilaxis, que es justamente eso etimológicamente, ¿no? Anafilaxis. Sin protección. Entonces, la hipersensibilidad tipo 1 se le conoce como anafilaxia en un escenario muy grave de respuesta, da un cuadro anafiláctico. También se le conoce como alergia. La hipersensibilidad tipo 1, es lo que correctamente significa la alergia. La alergia en realidad se llama hipersensibilidad tipo 1. También se le conoce como atopia. Cuando escuchan de alguna actividad, dermatitis atópica, enteritis atópica, es una atopia. Esta en realidad habla de una hipersensibilidad tipo 1 o de una anafilaxia en su cuadro más grave. El choque anafiláctico es la presentación más grave de una hipersensibilidad tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren decirlo, digamos, de una manera muy ortodoxa, alergia es para hipersensibilidad tipo 1.
¿de acuerdo? También se le puede llamar alergia, pero ustedes saben que esa alergia significa una hipersensibilidad tipo 1. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bien. Pablo, entonces la atopia y la alergia es exactamente lo mismo. Así es, sí. Sí, la atopia, y yo te les voy a explicar un poco de cómo, por qué se le llama así. Porque está centrada la activación, este tipo de alergias, está relacionada con un elemento inmunológico que sobreresponde o que genera un cambio de isotipo hacia la IgE. En esta hipersensibilidad, también les quiero hablar, esta hipersensibilidad se le conoce también como inmediata. Es decir, se da la presentación clínica de segundos a minutos. Segundos, minutos. Está mediada por el cambio de isotipo hacia la IgE. Y ustedes saben que la IgE está relacionada con la liberación de ¿qué otra molécula? De histamina. Así es, con la liberación de histamina. ¿Y de dónde proviene que se haya hecho un cambio de isotipo hacia IgE? ¿Qué se necesita para que un linfocito B haga el cambio de isotipo de su IgM hacia una IgE? La respuesta timodependiente. Dependiente. Muy bien, una respuesta timodependiente. ¿Y con qué tipo de citocinas? ¿Interleucina 4? Muy bien. Interleucina 4. ¿Y de dónde viene la interleucina 4? ¿La produce el TH2? Muy bien. Y se acuerdan que esto lo estábamos platicando hace unos minutos, ¿no? El TH2, en ciertas respuestas de tipo TH2, induce el cambio de isotipo hacia Ig y una sobreliberación de histamina cuando hay una nueva presentación del antígeno, ¿de acuerdo? Entonces, el TH2 juega un papel muy importante y lo hace es a través, el fenómeno a través de la IgE. Cuando hay IgE contra algún antígeno, cuando no debería de haberlo, pues se genera una posibilidad inflamatoria cuando llega ese antígeno. Ejemplo, y se le llama hipersensibilidad porque generalmente esto se da contra antígenos contra los cuales no se debería de responder de esta manera. Imaginemos un antígeno muy común que está en la naturaleza, que es extraño, así es un antígeno, pero que no tendría por qué responderse de esta manera contra ese antígeno. Ejemplo, el polen. El polen de las plantas. Es una proteína, sí, es extraña, tiene estabilidad estructural, tiene complejidad, es un antígeno y es un inmunógeno. Pero en algunos animales, en algunas personas, este antígeno que debería tener una respuesta inmune contra él, se pueden responder, ¿tiene que haber una respuesta contra este? Si es extraño, sí tiene que haber. Pero el tipo de respuesta, si este antígeno no está produciendo cuadros inflamatorios y todo, lo normal sería que hubiese la clásica combinación de IgM, de IgG, y no pasa nada. Pero cuando hay una hipersensibilidad, es que algún tipo de antígeno se dio el cambio de isotipo por acción del TH2 y se dio el cambio de isotipo hacia IgE. Y por ello, ahora las células cebadas de este individuo, aquí por supuesto ustedes vieron que la histamina la producen las células cebadas y los basófilos, pero imaginemos que las células cebadas de este individuo, pues ahora tienen anticuerpos de tipo IgE pegados en su superficie, y estos anticuerpos de IgE, lo que sabe reconocer es el polen. La próxima vez que este animal o este humano tenga contacto con este antígeno del polen y llegue el polen al tejido, las células cebadas degranulan histamina. Este es el fenómeno fisiopatológico de por qué se produce una hipersensibilidad. Porque hubo un cambio de isotipo de anticuerpos hacia anticuerpos IgE capaces de responder a algún antígeno que no lo ameritaba o que no es necesario.
¿Qué tipo de manifestaciones clínicas puede tener la liberación de histamina? Pues depende en dónde se libere. Si se libera en el intestino, pues puede ocasionar peristalsis y diarreas, típicas alergias alimentarias. El perro que es alérgico al pollo, pero entonces, ¿cómo sabemos que es alérgico? Pues porque cada vez que le damos pollo le da diarrea. Ah, pues ¿qué es lo que está pasando? Que esta proteína de pollo fue reconocida en el intestino, se hizo un cambio hacia IgE, y las células cebadas del intestino tienen IgE antipollo, antiproteína de pollo. Y cuando el animal vuelve a comer pollo, pues ahí viene el antígeno. Y el antígeno estimula las células cebadas y ocasiona la liberación de histamina. Entonces, fíjense, la presentación clínica depende del órgano. Depende del órgano, del tejido. Si estamos hablando del intestino, pues la entrada del antígeno o del alergeno, fíjense que hay un término importante. Cuando un antígeno produce hipersensibilidades tipo 1, a este antígeno le podemos llamar también alergeno. Le podemos llamar alergeno. Cuando un antígeno produce una hipersensibilidad tipo 1, le podemos llamar alergeno. Cuando el animal vuelve a comer ese alergeno, pues al ingresar por el intestino, las células cebadas que traen pegados estas IgEs están presentes en el intestino. Esta IgE se produjo en el intestino. Y cuando ingresa por ahí el antígeno, pues son estas células las que degranulan. ¿Qué pasaría si se trata de polen que ingresa por la vía respiratoria y es un paciente asmático? El asma es un tipo de alergia también. Pues que hay IgE en las células cebadas, pero de los bronquios. Cuando ingresa el polen, las células cebadas de los bronquios liberan histamina y ocasiona broncoconstricción. Entonces, fíjense, dependiendo del órgano, en el intestino, pues la liberación de histamina ocasiona peristalsis. Pero la liberación de histamina, si es que el alergeno entró por vía respiratoria, puede ocasionar broncoconstricción y asma. ¿Qué pasa si el alergeno entró por vía sanguínea? Por ejemplo, la picadura de una abeja y era una persona alérgica, un animal alérgico al veneno de abeja. Pues que las células cebadas que están sensibilizadas con esta IgE, fíjense ese término, célula sensibilizada, es que trae pegados los anticuerpos. Si hablamos de un antígeno, un alergeno que ingresó por vía sanguínea, las células cebadas capaces de reconocerlo pueden estar distribuidas en todos los vasos sanguíneos. Y cuando se da la liberación de histamina intravascular, ocasiona vasodilatación, hipovolemia, ese es un choque anafiláctico. Cuando esto es de manera sistémica, cuando la liberación de histamina es sistémica, no está restringido a un órgano, cuando esta liberación es sistémica, entonces esto da como consecuencia el choque anafiláctico. Cuando es sistémica, da como origen el choque anafiláctico. Entonces, ¿qué tipo de signología clínica vamos a observar? Depende en dónde esté ingresando el antígeno o el alergeno. Si ingresa delimitado a una región, por ejemplo, a la piel, si es un contacto cutáneo, pues observamos inmediato que el animal salió a correr al pasto y cuando regresa, a los 30 minutos ya se está rascando la panza y le vemos y tiene un enrojecimiento, prurito. ¿Por qué? Porque hay histamina, está liberando histamina en la piel, pero está restringida la piel. Si el animal comió algo y era una alergia alimentaria, pues entonces las manifestaciones de la histamina ocurren limitadas al tubo digestivo. Vómito, diarrea, etc. Si ingresó por vía respiratoria, pues esta liberación de histamina podrá ocasionar broncoconstricción y asma. ¿De acuerdo? Estos son los principios de la hipersensibilidad tipo 1. Es este fenómeno.
es que ante algún antígeno se dio un cambio por la presencia del TH2 hacia el isotipo IgE. ¿De qué depende? Una buena carga es genética. Hay animales y personas que tienen mayor predisposición a hacer cambios de isotipo hacia IgE porque les pesa la respuesta de tipo TH2. ¿De acuerdo? Vamos a seguir profundizando a en este tema la siguiente sesión, ¿de acuerdo? La siguiente sesión vamos a ver las hipersensibilidades sin ningún problema. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda. Bueno, Adelante. Bueno, si quieres tú primero. es que es un poco tonta, mejor tú. Ninguna es tonta, no te preocupes, Andrea. No, tú primero, está bien. Bueno, es que, por ejemplo, yo cuando estoy muy estresada, me da mucha en todo el cuerpo, pero no sé si eso sea una hipersensibilidad, porque me ¿Te da mucha qué? me da mucha comezón todo mi cuerpo, pero por el estrés, no sé si eso cuente como hipersensibilidad. Sí, sí podría ser. Hay que estudiarlo un poco más, pero sí podría ser. Porque fíjense que el estrés crónico, que tiene una liberación de cortisol muy paulatina y crónica, ocasiona inmunosupresión. Pero el estrés agudo ocasiona inmunoestimulación. Entonces, existen cuadros, por ejemplo, este pudiera ser uno de ellos, en el cual el estrés agudo ocasiona una sobreestimulación de la respuesta inmune. Y cuando esta respuesta inmune está involucrada en una hipersensibilidad, aumenta la posibilidad de que se dé esta sobrerespuesta en la hipersensibilidad. Entonces, sí hay estados de estrés, principalmente ese estrés agudo, un momento de tensión, algo así, y entonces puede ocasionar una liberación de histamina mediada por este fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Y me puedo morir por eso? Es poco común, generalmente cuando la manifestación es cutánea, no hay, es poco probable que se vaya a llevar de manera sistémica. Ajá. En especial porque seguramente se trata de la respuesta a algún elemento del entorno, hacia el cual habitualmente la respuesta no sobreresponde. Pero con la estimulación, el empujón del evento estresante, esos alérgenos que están en el exterior se vuelven otra vez objetivo de la respuesta inmune. Uh-huh. Paula, muchas gracias. Sí, no, de qué. Bueno, Sí, sí, yo tengo mi duda. uh-huh. Entonces, a fuerzas, para que sepas si eres alérgico a algo, tiene que haber una segunda exposición. O sea, la primera vez no puedes saber si eres alérgico. Así es. Así Bueno, es. Esa es la segunda exposición. Entonces, por ejemplo, al veneno de abeja, si te pica una vez, no sabes todavía si eres alérgico. Así es. En la primera, o sea, alguien que nunca ha sido picado por una abeja, no puede ser alérgico al veneno de abeja. Si es alérgico y nunca lo picó, es porque tuvo contacto de alguna otra manera, lo cual es poco común. Haber alguna otra forma de contacto con ese antígeno. Porque acuérdense que para que se dé esta respuesta así en segundos, minutos, requiere de haber habido un cambio de isotipo hacia IgE. Y ustedes saben que este cambio de isotipo, de que llegue el antígeno a que se forman los anticuerpos, al menos lleva de 7 a 10 días. Entonces, si tú tuviste el primer contacto, y a los 7 o 10 días tienes un segundo contacto, ahí ya es posible que puedas manifestar una alergia. Pero en el primer contacto no, porque no se ha hecho todo el proceso de diferenciación ni de la respuesta de linfocitos T ni de la respuesta de linfocitos B. Ok, gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario? Pablo, perdón, Sí, yo. Creo que empezó a hablar Carla. Sí. Lo que nada más el cambio a TH2, o sea, que la célula presentadora de antígenos produzca las citocinas para que se haga el cambio de tipo a TH2, ¿es lo que no se sabe? ¿Es lo que es causante, creemos, de una mutación? ¿O porque Más que una mutación es una predisposición de expresión de genes. Hay personas, individuos a los cuales más fácilmente se puede hacer ese cambio hacia TH2 frente a la respuesta de un antígeno. Tiene que ver con ese momento justo de la interacción de la célula presentadora con el linfocito T antes de que éste se diferencie, el T cooperador antes de que éste se diferencie. De todas maneras,
la siguiente sesión vamos a comenzar con este esquemita que comentas, Carla, de justamente nada más recordar cómo sería esta presentación y cómo se interactúan estas células, ¿no? Ok, gracias. ¿quién va a hablar? Yo te iba a preguntar, Sí. yo te iba a preguntar que si cuando el antígeno entra por tracto gastrointestinal, también puede haber presentación de vómito. Sí, así es. Puede haber vómito, puede haber diarrea, puede haber distensión, inflamación intestinal. En algunos casos, dependiendo de qué tanto antígeno ingrese o qué tanto sea y qué tanto se pueda distribuir este antígeno por vía sanguínea, también hay riesgo de que pudiera haber un cuadro anafiláctico. Depende de qué tanto tiene la posibilidad ese alergeno de diseminarse en circulación o si es degradado en algún proceso metabólico o digestivo. Pero sí también hay casos de personas o animales que a raíz de ingerir una fuente de alergenos de los que ellos no sabían, pueden tener una reacción anafiláctica. Hay personas, por ejemplo, alérgicos a las semillas, a las manzanas, que llegan a comer un alimento que no venía especificado que lo tenían o no lo sabían, y pueden tener un choque anafiláctico. Vamos a hablar de la terapéutica del choque anafiláctico en la siguiente sesión también, de qué es lo que se debe de hacer. Muchas gracias. Bien, ¿no hay algún otro comentario? ¿No? Bien. Si no hay otro comentario, hasta aquí dejaríamos la sesión, ¿vale?